Hola, soy Mayara Garay, soy directora ejecutiva de la UCOM. Bienvenida a este episodio de Protagonistas de Somos Par. Hoy estamos acompañadas de Luciana Delgado, que es contadora pública y Senior Credit Manager para South Latam de ADM. Yo creo que aprovechar esos espacios estructurados de mentoría son una excelente oportunidad para tomarte el tiempo de compartir experiencias, porque siempre se aprende algo. Liz Grutter, máster en Administración de Empresas, actualmente presidenta de Casa Grutter, así como también de ACEPI y de Horizonte Positivo. Cuando una abre camino, abre una puerta para una, entran un montón de mujeres detrás, ¿verdad? Norma Prante, que es psicóloga laboral y se desempeña como directora del área de personas, marketing y calidad de servicios de Banco Itaú. Lo único que la mujer realmente necesita para mostrar su valor es que se le dé la oportunidad. Y también María José Durán, abogada y miembro del consultorio jurídico feminista, especialista en violencia. Ahí el tema central es el derecho a, Claro. ¿verdad? No de roles innatos, de la naturaleza sino de que te nieguen el derecho a. También damos la bienvenida a todas las participantes que nos acompañan. En este episodio vamos a hablar de la importancia de la participación de las mujeres en las organizaciones. Así que nos toca un gran desafío. Vamos a empezar con la primera pregunta, que es un poco hablar de cuáles son las habilidades y características que pudieron identificar ustedes como las que les fueron más útiles en toda su carrera o en todo su proceso de llegar al liderazgo. Bueno, empiezo yo, si me permite. Dale. Bueno, yo creo que las habilidades que me ayudaron en el camino principalmente son las habilidades más blandas. Yo siento que lo técnico es súper importante y creo que al principio de mi carrera es como que le di mucho foco a eso. Entonces creo que la diversidad de roles también hay veces te va dando capacidades y esas capacidades es como que ya se quedan instaladas para vos y siento que son capacidades que se quedan tanto para la vida personal como para la vida profesional también. ¿Tuvieron alguna mujer que ustedes admiraban en sus trabajos mientras iban creciendo, que pudieron aprender de ella en ese tiempo? A ver, qué buena tu pregunta, Nayara. En realidad, yo te diré que al principio no me fijaba tanto si habían mujeres, porque trabajaba en empresas donde habían tanta cantidad de hombres como de mujeres. Pero sí me pasó que los que más oportunidades me dieron a la hora de desarrollarme fueron mis líderes hombres, porque en mi generación, cuando yo era jovencita, casi todos los líderes que tuve fueron hombres. Entonces, ese espacio de crecer, de desarrollarme, a mí me tuvo que dar algún hombre para que yo pueda crecer, desarrollarme, asumir otros roles. Pero sí, uno va teniendo referentes, y en mi caso no fue una sola, fueron varias, fui aprendiendo, fui sacando. En mi caso particular, yo soy la mayor de 4 hermanas, mi papá era el único varón en la casa. Entonces, en ese contexto de vivir siempre entre mujeres, al ser la mayor, no sé, era la que tenía que aprender a conducir primero para llevarle a mi mamá al supermercado, no tenía hermanos. Entonces creo que esa situación de vida que pasamos cada uno también nos va como condicionando qué tan protagonistas vamos a ser, qué tan activas vamos a ser en la vida de la familia. Y bueno, mi mamá primero, que le veía trabajar, ayudarle a mi papá siempre. Entonces creo que uno va teniendo referentes en su vida y después intenta copiar lo bueno que hace el otro y aprender de lo no tan bueno tal vez. Pero sí, en mi carrera tuve muchísimas. Luciana, y en tu experiencia, ¿nos puedes contar alguna anécdota de repente que tengas también o algo que te haya llamado la atención en este tiempo que te ayudó capaz a llegar a donde estás hoy? Bueno, en primer lugar, hilando un poco con la pregunta que hiciste sobre el referente, en mi opinión, así mi referencia primaria es mi mamá, que si bien ella toda su vida fue mamá 24/7, fue mi referente de líder, digamos. O sea, si bien no tenía un rol empresarial, ella para mí era la líder de la familia. Ella dice luego, decía un chiste que es: el hombre es la cabeza de la familia y la mujer es el cuello que mueve. ¿Verdad? Entonces, ella era, para mí siempre fue mi referente de liderazgo. Y en cuanto a lo laboral, digamos, como ella no trabajó en una empresa o qué sé yo, y yo sí quería estudiar en la universidad y después trabajar en una empresa, mi referente laboral, digamos, es una tía mía que está en el mundo corporativo hace años, entonces me inspiré un poco en ella para el lado corporativo y en mi mamá para el gran desafío que estoy atravesando hace 4 años de ser mamá y empleada también a la vez, ¿verdad?
Buenísimo. ¿Y qué creen ustedes que, bueno, teniendo en cuenta como estas anécdotas o estos referentes que tuvieron, también teniendo en cuenta que en el caso que Norma comentaba, ¿verdad? Que, bueno, antes capaz no habían tantas líderes mujeres. ¿Qué cambia cuando sí nos encontramos con líderes mujeres en las empresas? Agarro esa pregunta, Mayara, porque yo creo que lo importante cuando hablamos de liderazgo femenino es que cuando una abre camino, abre una puerta para una, entran un montón de mujeres detrás, ¿verdad? Como que nos animamos todas. ¿verdad? Exacto, así mismo es. Entonces yo creo que esa es la parte más vital y el valor más grande, ¿verdad? Que de repente después la gente diga, mira, sí ella pudo porque yo no, ¿verdad? Bueno, a mí me toca ahora asumir el liderazgo de un gremio, la primera mujer en ese lugar, y muchas colegas de repente me preguntan, che, ¿cómo llegaste, Liz, verdad? Y bueno, en realidad en mi caso fue como que algo orgánico, ¿verdad? Pero siento nomás que como animarnos a ocupar esos espacios o animarnos a sentarnos a la mesa, lo interesante de eso es eso, ¿verdad? Que abre el espacio a muchas más, ¿verdad? Ay, me encanta lo que decís de abrir espacios, porque a mí siempre me parece interesante no perder de vista las raíces y el camino recorrido, ¿verdad? O sea, hoy nos parece súper natural estar sentadas 4 mujeres, 5 mujeres, hablando de liderazgo, de las oportunidades que tenemos, pero eso no siempre fue así, ¿verdad? O sea, en Paraguay tenemos avances normativos súper importantes, tenemos una constitución que nos ampara, que tenemos la garantía de la igualdad, etcétera, pero eso es súper reciente, ¿verdad? O sea, hablamos de derechos civiles de las mujeres recién a partir de 1960 y nos ponemos a pensar, y es la edad que tiene nuestra madre, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó antes de tener derechos civiles, derechos políticos, derecho al voto, derecho al trabajo? Cuando hablamos hoy de ocupar puestos de poder y decir, bueno, pero recién a partir de la Constitución de 1992, las mujeres pudieron salir a trabajar y tener un trabajo remunerado sin pedirle permiso al marido, ¿verdad? Estamos hablando de 1992, ¿verdad? Nosotras teníamos ¿cuántos años? Entonces es súper importante Yo no nací también... todavía, Por ejemplo, ¿verdad? Entonces nací, es pero súper todavía no. importante también tener como referente esa memoria histórica 100%. y que todo es parte de la lucha, la organización y de mujeres que se animaron a abrir esas puertas. Yo creo ahí que también es importante, o sea, creo que es muy importante que haya mujeres en espacios de liderazgo, también porque si bien hablamos de igualdad de oportunidades, hay una realidad también que es que somos finalmente distintos los hombres y las mujeres, ¿verdad? Bueno, que es lo que decía también Luciana, que le toca ser mamá, a mí también recientemente, entre otras cosas, que físicamente tenemos diferencias. También visibilizar de repente eso, que a lo mejor un hombre no por no querer verlo, sino que porque realmente no pasa por eso, a lo mejor a veces no puede ver esas situaciones, y con una mujer en ese rol a lo mejor se visibiliza un poco más, ¿verdad? Entonces creo que eso es sumamente importante también a la hora de tomar decisiones en las organizaciones y decir, nosotros también queremos tener esto en cuenta, queremos dar un espacio más flexible, más amigable para todos en general, ¿verdad? Esto que dicen Nayara y que contaban las chicas, creo que también tiene que ver con esa característica que tenemos las mujeres de ser más empáticas. No, con esto no quiero decir que los varones no sean empáticas, pero a nosotros nos sale más fácil. Como que, y mismo a veces por el rol que cumplimos a lo largo de nuestras vidas, es como que a nosotros nos es más fácil entenderle al otro. Y yo recuerdo una anécdota cuando ya trabajaba en el banco donde estoy actualmente. A mí me pasaba que yo fui mamá más tarde, después de los 30, y ya tenía colegas o gente de mi equipo que ya tenían sus bebés, ya eran mamás, ya tenían hijos más grandes. Y yo sentía como una presión a la hora de planificar nuestras vacaciones. Y yo le decía al equipo, los que tienen hijos eligen primero, porque es como que las vacaciones están en función al colegio de cada uno. Y yo como no tengo hijos, bueno, no importa, yo me voy a acomodar después cuando salga. Y después cuando fui mamá, es como que sentí una paz, porque decía yo así, bueno, yo le di el lugar al resto, porque cuando vos sos mamá, ahí recién vos entendés. Totalmente. Y es como que estás viviendo, porque anteriormente era así una suposición, ¿verdad? Claro, ellos tienen vacaciones, están limitados, le va a ser más fácil congeniar después. Era un ejercicio de empatía, de decir, ellos necesitan primero porque tienen una limitación de tiempo. Y cuando me tocó a mí, entendí más aún en la propia piel
que realmente cuando uno asume ese rol cambia absolutamente todo y es como que te replanteas todo y ya en tu rol de líder, de trabajadora, de colega, es como que te potencia mucho más. Yo siempre tengo una frase que le digo o a otros líderes o cuando me preguntan, digo yo en mi experiencia, de lo que vi de mis colegas también, la mujer se vuelve más productiva después de ser mamá, ¿verdad? Entonces, 100%. porque es lo que vi a lo largo de mi carrera y me parece fantástico. Entonces, creo que esa característica que nosotros tenemos naturalmente facilita a generar estos espacios. Y esto que Majo decía, a veces nosotros no somos tan conscientes, pero cuando alguien nos recuerda, vos decís, claro, por eso hoy necesitamos generar estos espacios, por eso necesitamos seguir hablando del tema. A mí a veces me pasa que en el Día de la Mujer recibir tantos mensajes, bueno, pero no es tampoco así para que tanto te elogien. O sea, ya siento como que, ay, demasiada felicitación ya. Pero después te das cuenta lo que habrán pasado nuestras antecesoras mujeres para que nosotros tengamos este espacio y ahí pienso y digo, es por ellas. Sí. Y ahí Totalmente. me encanta que lo coloques. Sí. Yo siempre me tomo el contexto histórico, ¿verdad? Un poco por mi carrera. Claro. Pero sí, fechas simbólicas como el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer Trabajadora, tiene un contexto y una historia detrás. Era mujeres organizadas, obreras, que se organizaron para luchar por derechos laborales básicos que son los que hoy disfrutamos. Poder tener vacaciones, poder trabajar 8 horas, poder tener fines de semana, poder tener de alguna manera una conciliación laboral para que nos permita también crecer en el mundo laboral y no dejar de lado la maternidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, a veces cuando se banalizan esas fechas con el cuñaguapa, las flores, el no sé qué, y se pierde el contexto histórico de lo que representa, Claro. estamos hablando Claro. de mujeres que eran líderes y que se animaron a desafiar los patrones culturales y también eso nos ayuda a recordar cómo la sociedad nos trata de colocar siempre a las mujeres en el sitio que espera que nosotras estemos, que es la casa, ¿verdad? O sea, de qué manera respondió la patronal, de qué manera respondió la sociedad a ese liderazgo femenino a través de la violencia. O sea, la violencia siempre está ahí para recordarnos que nuestro lugar no es la empresa, que nuestro lugar no es el parlamento, que nuestro lugar es la casa, que nuestro lugar es la cocina, que nuestro lugar es la maternidad, ¿verdad? Ahora algunas Entonces, no sabemos ni cocinar. entonces, desafiar esos roles tradicionales es también un empoderamiento muy potente, ¿verdad? Y hacerlo rodeadas de mujeres, sobre todo mucho más, ¿verdad? Hablando un poco de eso, ¿cuáles ustedes piensan que son todavía algunos desafíos que nos quedan, seguramente a nosotras y a las que vendrán después, por destrabar, digamos, en el mundo laboral como mujeres, ¿verdad? Yo creo que el machismo, o sea, en Paraguay el machismo sigue siendo algo fuerte, aunque si bien al menos yo percibo desde el punto de vista de la maternidad otra vez, ¿verdad? Percibo ya un avance gigantesco de que los padres ahora son mucho más presentes que antes y qué sé yo, y de alguna forma eso también a mí me alivia y me dice, ok, bueno, puedo descansar de alguna forma en mi marido, que es mi principal red de apoyo, o mis otras redes de apoyo que también tengo, para dedicarme a esto, que es el camino que yo elegí, que es seguir trabajando, ¿verdad? Entonces, sí, yo también considero, al menos me toca estar en una empresa que le da realmente su espacio a la mujer. Sigue habiendo esa cultura natural que yo creo que de generación en generación va a ir evolucionando y va a ir mejorando, que si bien, como ya dije, noto un avance gigantesco, sigue habiendo en nuestra cultura paraguaya está como todavía muy arraigado el machismo, o que de repente el hombre, al menos en la mayoría de los casos, los puestos ejecutivos o más altos ocupan personas de otras generaciones, tal vez no de la mía. Entonces Claro. viene todavía un poco con esa cultura anterior que yo creo que eventualmente y progresivamente va a ir cambiando a medida que pasen los años y que se dé lugar a las nuevas generaciones. Pero sí, creo que estamos en un camino mucho mejor recorrido de lo que estuvimos en el pasado, ¿verdad? ¿Vos querés decir algo, Liz? Porque hace rato Sí. yo te interrumpí, No, hablamos de este complemento. Pero sabes que hace rato dijiste lo que quería decir, así que Ah, súper ok, bien. entonces está bien. No, pero yendo nomás a la pregunta y sumando a lo que decía Luciana, siento que no solo en lo laboral, ¿verdad? Cuando recién Majo hablaba un poquito, pensaba también en otros espacios, ¿verdad? En la política, por ejemplo, ¿verdad? Tanto en el gobierno central como de repente en los municipios y demás, todavía faltan muchas
mujeres que se vayan animando, ¿verdad? Y que vayan dando ese paso, ¿verdad? ¿Y por qué digo que faltan? Y ahí sumando un poquito a lo que quería aportar hace rato, que el liderazgo, yo siento, ¿verdad? Que el liderazgo femenino no es ni mejor ni peor que el masculino, pero tiene otras habilidades que son innatas a las mujeres, ¿verdad? Que es esto de la filosofía más del cuidado, ¿verdad? De la mirada como más sistémica, ¿verdad? Que es más natural en la mujer, ¿verdad? Entonces, imagínense si todas esas buenas aptitudes podemos poner al servicio de, ¿verdad? Al servicio de, qué sé yo, los ciudadanos en el sentido de que si tenemos más gobernantes, diputadas, bueno, gente también, intendentes, concejales, ¿verdad? Intendentas, concejalas, creo que eso también sumaría mucho, ¿verdad? O sea, tanto en lo laboral, pero también en otros espacios o ambientes, ¿verdad? Que nos podrían aportar. Totalmente puede ser el complemento también, o sea, creo que no se trata de dejar de lado a uno o al otro, así como decías, lo masculino también tiene su lado súper positivo, así como lo femenino, sino que de encontrar a lo mejor un equilibrio, un punto medio, un complemento entre esas dos visiones, ¿verdad? ¿Te puedo interrumpir un sí, ratito? Hay obvio. un libro que se llama Viva la diferencia de Pilar Sordo, ¿no leyeron? Sí. Bueno, a mí me encantó porque ella dice que no debe, o sea, todo bien la igualdad de género y qué sé yo, ¿verdad? Pero a mí, más que hablar de la igualdad de género, me gustaría hablar de la igualdad de oportunidad, porque Totalmente. ella habla así de las mujeres tenemos cosas increíbles que nos diferencian de los varones, entonces no deberíamos menospreciar nuestra esencia femenina, porque de alguna forma es la que al final conecta al mundo masculino de los negocios, de los logros, los objetivos, con la parte de los procesos y de los afectos, que es algo innato de la mujer, o sea, está en nuestra esencia femenina, o sea, yo creo que más allá de estar, qué sé yo, orgullosas de nuestros logros y qué sé yo, deberíamos estarlo de nuestra esencia justamente de acoger, de unir, de que la vida literalmente atraviesa, o sea, pasa a través de nosotros, ¿verdad? Entonces, Sí. vos hablabas recién o hablaban del complemento, yo creo que es eso, unir la parte masculina del mundo a través de nuestros procesos y nuestros afectos con ese otro lado que solamente la mujer puede aportar, ¿verdad? Por su esencia misma. Así Totalmente. que ese libro recomendado. Me encanta. Buenísimo. No leí todavía, así que voy a leer, me Es anoto ya. buenísimo, yo ya leí. Y Fantástico. así como están contando, ¿verdad? Y que estamos hablando como de que hay como dos visiones distintas, ¿verdad? Más allá de ser mujer o ser hombre, sino que como de tal vez de la incluso energía que trae la masculinidad y la feminidad, ¿verdad? ¿Qué riesgos de repente o con qué desafíos se puede encontrar una empresa que no está fomentando o promoviendo la equidad? Y el hecho que nosotras estemos hablando acá de esas oportunidades significa que todavía tenemos un camino que Por recorrer. recorrer, porque eso es lo que yo siento, ¿verdad? Que hay ciertas actividades que pueden hacerlo un hombre y una mujer, o simplemente, y esto Luciana lo mencionaba recién, posiciones de dirección, de liderazgo, pero liderazgos relevantes, no solamente gerentes, coordinadores. Yo tengo la experiencia de que nosotros tenemos 55% de mujeres, 45% de hombres. Ya somos más mujeres. A medida que vamos acercándonos a las posiciones de liderazgo, de dirección, ese porcentaje cae muchísimo. Así que creo que el desafío realmente es porque las empresas se pueden estar perdiendo talentos súper interesantes, no dando esa oportunidad de desarrollo, ese espacio de conocimiento. La formación misma, o sea, las chicas tienen que ser formadas igual que son formados los chicos. Creo que eso también es nuestra responsabilidad como líderes que estamos en ambientes corporativos de empresas, generar esos espacios. Y me parece que es nuestro rol más importante en este tema que estamos tratando, de generar esos espacios. Yo creería que ahí el tema central es el derecho a, Claro. ¿verdad? No de roles innatos, de la naturaleza sino de que te nieguen el derecho a. Yo puedo querer trabajar en obras que es históricamente un rubro masculino, Sí. pero aquellas mujeres que se atrevieron a desafiar ese rol hoy pueden ser perfectas ingenieras grandiosas y con un liderazgo mucho más innato, ¿verdad? Entonces creo que la discusión pasa por el que no nos nieguen el derecho. Vos podés decidir después ser madre, dedicarte plenamente a eso siendo toda una profesional, podés decidir ser jueza,
podés decidir trabajar en obras, podés decidir ser taxista, pero que te den el derecho a. Yo creo que pasa por ahí, ¿verdad? Y la segunda gran brecha para mí, no solamente en el sector privado, empresarial, sino en general, es la violencia. O sea, la violencia a las mujeres nos atraviesa el cuerpo a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Y no hablo solo de la violencia física, o sea, pensemos en la violencia como algo estructural desde el estar en la escuela y tener permiso para irte a la reunión comunitaria para pintar el parque que le dan a tu hermano, pero a vos te piden que vengas más temprano porque la calle es peligrosa, hasta escoger la carrera vinculada a qué tan lejos me queda la universidad y tengo transporte público que me lleve, ¿verdad? No hablamos solo de violencia física, hablamos de una violencia estructural que nos condiciona a las mujeres todo el tiempo, profesionalmente, comunitariamente, políticamente, hasta dentro de la comunidad, ¿verdad? Entonces yo creo que esas son las principales brechas, y hablar de eso también nos abre el panorama, es decir, empresarialmente, ¿tenemos protocolos de violencia? ¿Hasta qué punto le permitimos crecer a las mujeres? Esto que vos decís, ¿verdad? El techo de cristal existe, ¿verdad? Tenemos un montón de mujeres, hablamos en las empresas, en el mundo empresarial de la paridad, van creciendo los puestos, pero ¿hasta dónde llegan? ¿Y por qué llegan hasta ahí? No porque sean menos aptas, es porque hay una falta de conciliación laboral, es que la mujer que tiene que ir a preparar la mochila, ir a preparar la cena, si el niño se enferma, ¿quién le va a llevar al doctor? ¿Verdad? Cuando no hay una corresponsabilidad. Y desde la comunidad, desde la familia, desde la sociedad no tenemos esa mirada de la corresponsabilidad, es que nos pasa que hasta acá nomás yo llego porque yo no me puedo quedar hasta las 10 de la noche a trabajar. Entonces, eso de alguna manera nos va otra vez relegando. Llegamos hasta acá, pero ¿por qué no podemos atravesar el techo de vidrio? Y ahí creo que hay algo que no se habla tanto, porque sí estamos hablando, y nosotros también acá, de como el derecho de la mujer de poder elegir, de poder estar, de etcétera, etcétera, pero no estamos de repente conversando sobre también ese derecho en los hombres en las empresas, como por ejemplo, el permiso de paternidad de un hombre es 14 días. O sea, cuando te diste cuenta que tuviste un hijo ya tenés que volver a trabajar. Entonces, ahí cómo ese papá se puede ocupar realmente también de acompañarle a su pareja, Y o ahí entre otras cosas, me ¿verdad? encanta que lo coloques porque hoy cuando hablamos de género, el género está satanizado. O sea, no hablemos de eso porque no, el género nos ayuda a entender cómo las desigualdades afectan a una sociedad, a hombres y a mujeres. O sea, esa misma discriminación estructural que la vivimos las mujeres, también la sufren los hombres. O sea, un hombre que decide asumir la corresponsabilidad en su casa, ¿de qué manera, cómo la sociedad le condena? El lorito hoga, esa es la tarea de tu mujer. ¿Cómo pico O no vas a directamente no venir, tienen verdad? permiso en sus Y trabajos para poder... empresarialmente pasa lo mismo. Pero ¿y por qué vos tenés que ir a llevarle al médico? ¿Y tu señora? Entonces, esa misma discriminación le afecta también a los hombres. O sea, cuando hablamos de igualdad, no es solamente igualdad de oportunidades, es derribar esas barreras culturales que nos hacen desiguales, porque esa desigualdad no nos afecta solo, nos afecta mayoritariamente. Y el impacto que tiene en nuestra vida es definitivamente mucho más potente, pero también le afecta a los hombres, y sobre todo a aquellos hombres que se atreven también a desafiar esos patrones de masculinidad y que deciden, por ejemplo, sentarse a hablar de la violencia. La violencia no es un tema de mujeres nomás, la violencia también le afecta a los hombres, ¿verdad? Entonces, Y que eso hace también que nosotras no podamos a veces seguir creciendo porque no tenemos ese apoyo o ese acompañamiento, ¿verdad? Sí, la corresponsabilidad. Ahí, Nayara, un trabajo y Majo que nosotros miramos mucho dentro del banco, es que en realidad, y el otro día hablaba con un grupo de mujeres así muy referentes, para que la mujer pueda llegar a posiciones de liderazgo, a direcciones en las empresas, estas mujeres ya... Tenés que estar preparado para esperarle 10 años si decidió ser mamá.
Sí. Y esa a veces es la parte que nosotros como líderes en las organizaciones tenemos que aprender a aceptar y tenemos que aprender a instalar en nuestras organizaciones, porque existe esto que dice Majo y nosotros que estamos en las posiciones de liderazgo tenemos esa oportunidad de derribar estas barreras, pero lo que nosotros notamos es que la maternidad en el caso de nuestra industria, donde la persona se tiene que dedicar, tiene que hacer entregas, tiene un seguimiento de su trabajo, porque todos nos vamos a trabajar para conseguir resultados. Entonces vos tenés que entregar un trabajo para que te reconozcan y puedas ganarte un desarrollo, un ascenso, una promoción. Entonces, cuando la mujer entra en su periodo de maternidad, eso automáticamente cambian sus prioridades. Sí. Y la empresa realmente tiene que generar un espacio para respetar ese momento que tiene la mujer, porque no significa, y esto a veces por eso yo digo en chiste, pero es en serio, que le vuelve más productiva. Y a veces lo que se piensa es que la mujer va a estar, no, sabes que va a ser mamá, entonces no le va a poder dedicar mucho tiempo al trabajo. Y sin embargo es al contrario. Y las empresas tenemos que estar preparadas, tenemos que trabajar por ese espacio de que realmente la mujer está cumpliendo con un rol súper importante para la sociedad, respetar, esperarle, darle facilidades, darle condiciones, porque ella se fue a ser mamá, no es que perdió su talento de trabajadora. Adquirió nuevos talentos. Adquirió nuevos talentos, nuevas habilidades, y esto que mencionaban del tema de los hombres, ¿verdad? Yo creo que nosotros en algún momento hicimos un espacio para hablar de oportunidades de género y igualdad sobre todo, ¿verdad? De oportunidades. Hicimos unos espacios de conversación donde le invitamos a los papás, le invitamos a los hombres, para que ellos hablen y hombres que decimos, así que tienen un montón de hijos, que sabemos que ellos se encargan de ciertas cosas, para que sean el ejemplo, porque sentimos que si ellos hablan desde su lado y los otros papás en la oficina le ven que el papá sí se puede ocupar, se contagia y es exitoso y tiene una familia feliz y sus hijos están acompañados. Bueno, genera conciencia. Así que creo que va generando conciencia, porque en la medida que nos vean los demás haciendo esto y que se puede, y sobre todo que la empresa no se vuelve menos productiva o no factura tanto por ese tipo de cosas, es donde vamos a ir cambiando nuestra realidad, porque es así como mencionaron ustedes, yo siento de la misma manera. Liz, vos estabas mencionando también cuando iniciábamos la conversación que veías la importancia de las habilidades blandas, ¿verdad? Que bueno, que capaz en algún momento hace un tiempo atrás nos enfocábamos mucho en como las habilidades más técnicas, pero hoy sabemos que las habilidades blandas son sumamente necesarias para cualquier persona en el mundo del trabajo y no trabajo también ya. Entonces, preguntarte un poco sobre eso también. Primero, ¿cuáles son algunas de esas habilidades blandas que vos ves que son necesarias para asumir un rol de liderazgo y para las mujeres también? ¿Y por qué crees que hoy se le está dando tanta importancia a esto, incluso a veces más que las habilidades técnicas? Muy buena tu pregunta, Mayare. Me venía un poquito mi historia, ¿verdad? De cómo me fui sumando esas habilidades. Yo debo admitir que es como que fui sumando más de esas habilidades cuando tenía desafíos en lo personal que me llevaban de repente a replantearme o a mover mi mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, me pasó, por ejemplo, cuando me divorcié, que fue un gran shock para mí. Yo decía, ¿cómo me reconstruyo a partir de eso, ¿verdad? Y ahí empecé a buscar un montón de herramientas y me fui incorporando esas herramientas, ¿verdad? Creo que ahí suma un poquito de esto de lo que vos vas sumando a tu vida te sirve para el abanico de roles que vas teniendo, ¿verdad? Y yendo específico a lo que decís, yo creo que la inteligencia emocional es súper importante. Creo que hoy en día la escucha también es muy importante. Hay veces pasa que de repente es como que escuchamos, pero para responder, y no escuchamos realmente para entender qué es lo que el otro está queriendo decir, que es a partir de ahí recién que podemos empezar a construir algo colectivo que esté al servicio de algo más grande, ¿verdad? Así es que me quedaría con esas dos, con un poco de mucho de lo que es inteligencia emocional y mucho de escucha, ¿verdad? Me reía porque en algún momento escuché también esto, decía, por algo tenemos 2 oídos y solo una boca, ¿verdad? Entonces, creo que eso es súper importante. ¿Cómo creen ustedes que
que pueden las empresas y también nosotras desde nuestros roles de liderazgo, de dirección en las empresas, establecer ciertos espacios o acompañamientos a otras mujeres para que realmente puedan eventualmente tomar esos roles de liderazgo también, ¿verdad? Que no exista más ese techo de cristal que hablábamos antes, sino que realmente la organización le pueda también acompañar a las personas que están trabajando con nosotros para que puedan evolucionar y superarse cada vez más, ¿verdad? A las mujeres sobre todo. Yo pienso que hay que dar oportunidades, porque lo único que la mujer realmente necesita para mostrar su valor es que se le dé la oportunidad. Vos le das la oportunidad y la mujer va. O sea, nuestras colegas van y llegan, entonces en la medida en que vayamos generando esas oportunidades, las mujeres vamos a demostrar que realmente somos capaces, que podemos hacerlo bien. Un voto de confianza a veces. Claro, y ese espacio, esa confianza, ese espacio, tiene que haber la oportunidad de que vos promuevas una mujer para poder darle esa oportunidad que estamos diciendo. Nosotros, la verdad, en algún momento, y a mí no me gusta forzar nada, no me gusta que tengamos que poner situaciones o criterios rígidos, pero dentro de todo, muchas veces, para instalar una cultura, para instalar una práctica, a veces uno necesita ponerse ciertas metas, ciertas condiciones. Darle más formalismo. Digamos. Empezamos colocando así una política de selección que para cargos de gerentes, para cargos de liderazgo, necesariamente tenía que haber un 50% de postulantes mujeres. Entonces, porque antes había, no sé, 10% y 90% eran hombres. Ese tipo de cosas nosotros llegamos a forzar, digo, a pesar de que no me gusta la palabra forzar, pero generar ese espacio para decir, bueno, probablemente no le estoy viendo, o sea, y si no le doy la oportunidad, entonces no va a aparecer. Me encanta que lo coloques porque si bien parece forzado, hay un mecanismo que es legal, digamos, que es el de las cuotas por discriminación positiva. O sea, Me encanta porque ella habla todo de las leyes y a veces ahí yo estoy media perdida. La discriminación positiva, ¿qué es lo que es? Sí. Hacer una pequeña diferencia a favor de la equidad, ¿verdad? Entonces, con leyes como la Ley de Protección Integral contra toda forma de violencia hacia las mujeres, muchos dicen los hombres, no, a nosotros nos discrimina esa ley porque no, es discriminación positiva, porque ¿qué es lo que busca? Busca que a través de un proceso acompañado se llegue a la igualdad real. Ya, tenemos igualdad legal, fantástico, pero la desigualdad real es un hecho. Entonces, a través de esos procesos que puede ser la paridad, las cuotas, las oportunidades que se pueden generar en el sector privado, nosotros le damos un plus de apoyo a la equidad y a la igualdad de oportunidades. ¿Por qué creen también que es, o sea, Liz mencionaba un poco esto de las mentorías y de poder encontrarse con otras, de repente otras mujeres que están haciendo por ahí algo que a vos te interesaría hacer o que te interesaría conocer? ¿Por qué creen que es importante establecer estos espacios de conversación, ya sea así como nosotras estamos hoy o uno a uno, y también animarse a poder buscar a esa mujer que está haciendo de repente algo que a vos te gustaría, ¿verdad? Yo quiero tomar esa pregunta. Porque en la empresa donde yo trabajo dan esos espacios de mentoría. Es abierto, no necesariamente mujeres con hombres o hombres con mujeres o mujeres y mujeres, lo que sea. Pero existe ese espacio formal de mentoría, como un programa de mentoría. Y si bien no es algo forzado, es algo estructurado. Entonces, de alguna forma te obliga a tomarte el tiempo y aprovechar la oportunidad que la empresa te está dando a través de un programa de compartir experiencias, porque al final la mentoría es eso, ¿verdad? O sea, compartir experiencias tanto del mentor como de la persona que está siendo mentoreada para complementarse y nutrirse entre ellos, ¿verdad? Entonces, yo creo que existan esos programas estructurados de alguna forma te fuerza y te coloca la presión, porque yo creo que las personas siempre trabajan mejor bajo presión, o al menos en mi caso siempre funciona así. Popular te dicen, presenta este trabajo cuando quieras, esperá hasta el último cuando te están diciendo, ahora presenta. Si te dicen, tenés que presentar el lunes, vos el jueves ya estás ahí a punto de terminar, ¿verdad? Entonces, para mí, siempre hacer las cosas bajo una estructura a mí me funciona, ¿verdad? Entonces yo creo que aprovechar esos espacios estructurados de mentoría
son una excelente oportunidad para tomarte el tiempo de compartir experiencias, porque siempre, siempre, siempre se aprende algo. Y aprende no solamente el que te está mentoreando, sino vos y viceversa, ¿verdad? O sea, es una nutrición de experiencias. Y sobre todo que con esas experiencias es como que ya está probado. O sea, la Totalmente. persona lo logró, ya lo hizo. Entonces te cuenta desde su mirada que no está diciendo algo Totalmente. teórico, que lo teórico es súper importante para sentar las bases, pero después uno tiene que vivirlo. Totalmente. Entonces, El día a día. el día a día es diferente a veces y eso ayuda muchísimo. Sí. No, yo sumando un poquito nomás, y hablando de esto de que de repente no tiene que ser como más tan estructurado, ¿verdad? Quería contar un poco una experiencia mía, ¿verdad? Yo soy parte de un círculo de mujeres hace como 5 años ya, y realmente en ese espacio nos nutrimos entre todas. Y No puedo invitar, Liz, ahora. re les puedo invitar, Ahora, puedo invitar. ¿cómo Pero formar digo nomás, parte? o sea, súper importante el valor que agrega, ¿verdad? Cuando de repente uno puede traer a la mesa algún desafío que tiene, que otras miradas te puedan como nutrir. Y hoy en día nosotros vemos, somos 6 más o menos, y vemos el camino recorrido y decía, Liz, ¿te acuerdas cuando este desafío tenía? Imagina, mira a dónde llegaste, ¿verdad? Sí. Y está bueno también porque es como que cada uno también es parte de algo como más grande, ¿verdad? De un camino más grande. Y la nutrición entre cada uno de las partes, ¿verdad? Por eso yo creo que estos espacios son súper valiosos y como que aportan mucho valor. Y ahora que mencionaste lo de la red, mira que a veces es importante también porque te suma desde la diferencia, porque no Exacto, todos totalmente. opinamos lo mismo, no todos tenemos los mismos conceptos, los mismos... Y a veces pasa que viene alguien y no está de acuerdo contigo y es otra mujer y te hace tener una mirada distinta. Yo creo que eso también siempre suma mucho, que cuando sos parte de una red, obvio, ya no son así 2, 3, sino que se va sumando otro grupo y las miradas diferentes también aportan siempre. Y sobre todo que rompe con este mito de las mujeres son envidiosas entre ellas. Ah, sí, esa es una barrera que yo ya derribé hace rato y le cuento a todo el mundo. Sí. Porque a medida que nos vamos conectando y hacemos red y con las diferencias y demás nos damos cuenta que la sororidad, que es la solidaridad entre mujeres, es un valor central Sí, y que es lo que ayuda a Sí. construir una sociedad también más solidaria, más igualitaria. Y sabes qué, Majo, es súper importante porque creo que también en nuestros roles nosotros tenemos que demostrar eso. Por eso le digo que es una barrera que yo ya derribé hace rato y cada vez que me preguntan, yo le digo, yo toda mi vida trabajé en grupos de todas mujeres, mitad hombres, mitad mujeres, y nunca tuve la experiencia de, no, las mujeres se pelean todas entre todas. Exacto. Mi experiencia fue totalmente al revés. Y creo que uno tiene que hablar desde lo que vivió. Vos podés tener grupos tóxicos que hay en todos lados, pero no es porque sean mujeres o porque sean todas mujeres. Capaz que haya una que tenga alguna dificultad y eso te genera esa toxicidad, pero las mujeres todas juntas, creo que somos súper fuertes, somos positivas, somos empáticas y podemos generar cambios mucho más positivos que estando solas. Totalmente. Nosotros en la organización en donde yo estoy somos creo que 90% mujeres y nunca nos peleamos. Así Fíjate, que no hubiera eso existido es- si eso fuera verdad. Totalmente, Sí. eso es un mito. No hubiera Creo sido que eso es un poco también lo que Somos Par quiere transmitir, digamos, con generar estos espacios, ¿verdad? De poder encontrarnos entre mujeres y establecer un diálogo que nos permita seguir creciendo y seguir acompañándonos y potenciándonos entre nosotras, ¿verdad? Gracias por este espacio, por esta conversación, gracias a las empresas que hicieron esto posible también. Creo que es súper importante que nos podamos encontrar y que podamos hablar así distendidas y también compartiendo un poco nuestras experiencias y ojalá esto pueda sumar a todas, a la vida, digamos, de otras mujeres que están queriendo también ocupar roles de liderazgo y gracias, por supuesto, a toda nuestra súper audiencia acá que nos acompaña. No se olviden también de ver los otros episodios de protagonistas de Somos Par en las redes sociales. Gracias por acompañarnos.